Se le conoce como expresión escrita a esa habilidad vital que poseemos y que nos permite comunicar ideas, emociones, conceptos a través del lenguaje escrito. Además de utilizar palabras, también podemos incorporar elementos visuales como lo son los diagramas, los gráficos, las ecuaciones matemáticas, que estas ayudan a enriquecer y a clarificar el mensaje, lo cual nos lleva a la escritura, que por escritura entendemos que es como esa representación de conceptos o de ideas sobre una superficie, ya sea a través de símbolos o códigos que están designados por la forma escrita de un lenguaje. En la actualidad existen muchas formas distintas de escritura. Algunas son derivadas de una misma lengua anterior, como es el caso de las lenguas romances, que son provenientes del latín, o el chino del japonés. Cada uno de estos posee sus propias reglas gramaticales y su propia noción de la ortografía, o sea, nos referimos al modo correcto de empleo de los signos, así como sus propias marcas de entonación, pronunciación, como lo son las tildes. Para concluir, nos referimos a escribir como ese acto de comunicación, como ese canal el cual nos permite transmitir un mensaje al receptor. A continuación explicaré sobre los procesos de composición, los métodos de composición y las microhabilidades. La escritura implica dominar una amplia gama de microhabilidades que van desde aspectos mecánicos y motrices, como son la caligrafía y la presentación del texto, hasta procesos más reflexivos, como son la selección y la organización de información, así como lo son las estrategias cognitivas para la generación de las ideas, revisión y reformulación. También es crucial tener conocimiento sobre las unidades lingüísticas más básicas, como lo son el alfabeto y las palabras, así como las propiedades superficiales de la ortografía y la puntuación, unidades superiores como los párrafos y los tipos de textos, junto con propiedades más profundas como lo son la coherencia y la adecuación del contexto. El dominio de todas estas habilidades contribuyen a la capacidad de poder escribir de una manera efectiva y así poder comunicar ideas de forma más clara y persuasiva. La propuesta de agrupar las habilidades y conocimientos requeridos en estos tres ejes básicos, como lo son los conceptos o saberes, procedimientos o saber hacer y actitudes que nos llevan a reflexionar y opinar, es una forma efectiva de organizar y comprender la complejidad de la escritura a través de este esquema, donde podemos ver cuáles son los procedimientos, conceptos y actitudes que nos llevan a poder identificar y sintetizar los aspectos más importantes que se abordarán en el proceso de aprendizaje y desarrollo de una expresión escrita. En el eje de procedimientos nos permite distinguir entre las habilidades psicomotrices más mecánicas pero fundamentales, como lo es el aprendizaje del alfabeto, el trace de las letras y la caligrafía, de las habilidades superiores que implican procesos un poco más complejos. En el primer caso se encuentran habilidades básicas pero esenciales, que requieren práctica y dominio para poder producir un texto legible y bien presentado. Estas incluyen la capacidad de escribir de manera clara y ordenada, como lo es la caligrafía, que es fácil de leer. Por otro lado, las habilidades superiores abarcan una serie de microhabilidades que van más allá de lo mecánico y se centran en la generación y organización de ideas, así como lo es la capacidad de revisar y reformular el texto para poder mejorarlo. Esto implica procesos cognitivos más complejos que requieren reflexión de habilidades de análisis y síntesis. Al distinguir entre estas dos categorías dentro del eje de procedimientos, podemos identificar las diferentes etapas de niveles del desarrollo en el proceso de aprendizaje de la expresión escrita, desde lo más básico hasta lo más avanzado. Y ahora nos concentraremos en los procesos de composición y en las metodologías de composición en la expresión escrita. Es interesante observar cómo los escritores competentes y los aprendices difieren en sus enfoques y procesos de composición. Los escritores competentes tienden a seguir un proceso un poco más elaborado y completo,
utilizando variedades de estrategias para poder construir un mensaje escrito de manera efectiva. Estas estrategias pueden incluir y establecer objetivos de escritura que ayudarán a visualizar lo que ellos quieren expresar, buscar y organizar las ideas, elaborando borradores, revisando y reescribiendo los textos, y así poder ellos seleccionar un lenguaje adecuado para su audiencia. Por otro lado, los escritores aprendices tienden a componer de manera más limitada y rápida. Pueden reflexionar menos sobre la escritura, ignorar el futuro lector, omitir la revisión del texto y mostrar poca disposición para corregir y mejorar el contenido. A veces se centran excesivamente en aspectos gramaticales en lugar de la claridad y coherencia del mensaje. La investigación en este campo ha permitido desarrollar un modelo teórico refinado del proceso de composición escrita y una clasificación exhaustiva de esas estrategias cognitivas que están involucradas en este proceso. Este conocimiento no solo es valioso para comprender cómo se desarrolla la habilidad de escritura, sino que también para poder diseñar estrategias de enseñanza efectivas que ayuden a los estudiantes a mejorar sus habilidades de composición escrita. El proceso de escritura puede desglosarse en 3 etapas básicas, que son hacer planes, redactar y revisar, cada una gestionada por un mecanismo de control llamado monitor, la cual se encarga de regular y decide cuándo trabaja cada una de ellas. En la fase de hacer planes creamos una representación mental más o menos detallada y esquemática de lo que queremos escribir y cómo queremos proceder. El subproceso de generación es la puerta de entrada de información de la memoria. Lo activamos repetitivamente durante la composición por diversos propósitos, como lo es buscar un argumento, adicionar información o recordar la estructura del texto o seleccionar sinónimos. Este subproceso tiende a trabajar de manera rápida, ágil y breve. Por otro lado, el subproceso de organización clasifica los datos que surgen de la memoria, mientras que el de formular objetivos establece propósitos para esta composición. Estos procesos trabajan de una manera coordinada para poder estructurar y dar una dirección al texto del cual estamos nosotros componiendo. Es importante entender cómo estos elementos interactúan para poder mejorar nuestra habilidad de escritura y lograr unos textos más claros y que por ende sean coherentes. La diversidad de enfoques y metodologías refleja la complejidad y la riqueza de la enseñanza de la expresión escrita, y cada enfoque puede tener ventajas y desafíos. Lo importante es adaptar la enseñanza a las necesidades individuales de los estudiantes y poder proporcionarle las herramientas estratégicas necesarias para desarrollar sus habilidades de escritura de una manera efectiva. El primer enfoque es el gramatical, que en la enseñanza de la expresión escrita se centra en el estudio de aplicación de las reglas gramaticales y estructurales lingüísticas en la producción de textos escritos. Este enfoque pone en énfasis la corrección gramatical y el uso apropiado de la sintaxis, la puntuación, la ortografía y otros aspectos formales del lenguaje. En segundo enfoque tendremos el funcional, que en la enseñanza de la expresión escrita se centra en el uso práctico y funcional del lenguaje escrito en situaciones reales de comunicación. Este enfoque pone énfasis en desarrollar las habilidades necesarias para que los estudiantes puedan comunicarse efectivamente por escrito en diferentes contextos y con diferentes propósitos. En lugar de solo centrarse en las reglas gramaticales, esta corrección formal del lenguaje
tiene un enfoque funcional que se preocupa por enseñar a los estudiantes el cómo usar el lenguaje escrito de una manera efectiva para poder cumplir con sus objetivos comunicativos, lo cual implica enseñarles a adaptar su estilo de escritura según el contexto, la audiencia y el propósito de esta comunicación. En cuanto al enfoque procesual, es la enseñanza de la expresión escrita en donde se centra en el proceso mismo de escribir. En lugar de solo ser un producto final, este enfoque reconoce que la escritura es un proceso complejo que implica una serie de pasos, etapas, desde la generación de ideas hasta la revisión y edición del texto. Los maestros que adoptan este enfoque suelen diseñar actividades y tareas que reflejen situaciones de la vida real en las que los estudiantes puedan aplicar sus habilidades de escritura de una manera práctica. Estas habilidades pueden incluir la redacción de cartas formales e informales, como los correos electrónicos, informes, ensayos, artículos, entre otros tipos de textos. Y por último tendríamos el enfoque basado en el contenido, que en la enseñanza de la expresión escrita se centra en utilizar temas y contenidos significativos y relevantes para los estudiantes como punto de partida para poder desarrollar sus habilidades de escritura. En lugar de centrarse exclusivamente en la forma o estructura de la escritura, este enfoque busca integrar el aprendizaje de la escritura con el aprendizaje de otros conceptos o materias. En este enfoque, los maestros seleccionan temas o contenido curricular que sean interesantes y relevantes para los estudiantes y luego diseñan actividades de estructuras que les permiten explorar y expresar sus ideas sobre estos temas. Esto puede incluir la redacción de ensayos, informes de investigación, diarios de reflexión, análisis de textos, entre otros tipos. El enfoque basado en el contenido promueve el desarrollo de habilidades de escrituras al mismo tiempo que fomenta el aprendizaje y comprensión de otros conceptos o materias. Al integrar la escritura en el currículo de otras áreas, los estudiantes pues tienen la oportunidad de aplicar esas habilidades de escritura de una manera significativa y contextualizada. Y materiales que los maestros utilizamos para facilitar el proceso de enseñanza y aprendizaje. Para la enseñanza de la expresión escrita existen variedades de recursos didácticos que pueden ser útiles, como los libros de textos, que son específicamente diseñados para enseñar habilidades de escritura, que pueden proporcionar actividades, ejercicios y ejemplos prácticos para los estudiantes. Los materiales de escritura, que esto incluye papeles, lapicero, bolígrafos, marcadores, pizarras y borradores, que son esenciales para que los estudiantes practiquen la escritura a mano. También tenemos la tecnología como esta herramienta, que son las computadoras, las tablets, los softwares que son de procesamiento de texto, que pueden ser utilizadas para que los estudiantes puedan escribir y editar textos de manera digitales. Tenemos las pizarras y los medios visuales, que son las pizarras blancas, así como los proyectores que hacen interactiva una clase, que pueden ser utilizadas por los maestros para enseñar conceptos de escritura y para realizar actividades colaborativas en el aula. Y por último, tenemos la retroalimentación de la evaluación, que en esta las rúbricas de evaluación y los comentarios escritos pueden ser recursos muy importantes para poder proporcionar una retroalimentación a los estudiantes sobre sus escritos, y esto pues claramente va a tener un impacto a la hora de los resultados que van a ayudar a mejorar a los estudiantes. El taller de escritura es una excelente oportunidad para que los estudiantes practiquen y puedan desarrollar sus habilidades de composición escrita de manera guiada y colaborativa, tales como son una elección de tema, al determinar pues un tema o un género sobre el cual los estudiantes escriban durante el taller, los cuales pueden ser cuentos, narraciones, poesías u otros tipos de textos, dependiendo del objetivo del aprendizaje y los intereses del estudiante. Guiar el proceso de escritura
para poder proporcionar a los estudiantes pautas claras sobre los procesos, incluyendo la planificación, la redacción, la revisión y la edición del texto. Proporcionar una retroalimentación constructiva y específica a los estudiantes sobre los escritos, ya que esto puede incluir comentarios que clarifiquen y le puedan dar una coherencia y organización al texto, así como sugerencias para mejorar la estructura y el contenido. Y esto va a ayudar a fomentar la creatividad, ya que anima a los estudiantes a ser creativos y originales en sus escritos y a explorar diferentes estilos y técnicas de escrituras. La redacción en la expresión escrita es un proceso que nos ayuda a mostrar, a plasmar ideas y pensamientos, emociones de una manera coherente y efectiva utilizando el lenguaje escrito. Esto es una habilidad crucial que nos permite comunicarnos a nosotros de una manera clara y persuasiva a través de los textos escritos. A continuación hablaré de algunos aspectos que son bastante importantes a la hora de la redacción de la expresión escrita. La claridad, tales como la claridad y la precisión, que es fundamental que la redacción sea clara y precisa para que el mensaje sea comprendido fácilmente por el lector. Esto implica que utilizar un lenguaje sencillo para poder evitar ambigüedades o jerga que pueden dificultar la comprensión de lo que se quiere decir a través del texto. Una organización adecuada. La redacción requiere una estructura lógica y coherente que guía al lector a través del texto. Esto implica comenzar una introducción que presente el tema, seguida de un desarrollo que exponga los puntos principales de una manera ordenada y finalmente una conclusión que cierre el texto de una manera satisfactoria. Fluidez y cohesión. La redacción debe fluir de una manera natural, con una conexión clara entre las ideas y los párrafos. Se puede utilizar conectores y palabras de transición para poder mantener como esta cohesión y poder guiar al lector a lo largo del texto. Tenemos la variedad en el estilo. Es importante mantener ese interés del lector mediante la variedad de estilo de escritura. Esto incluye el uso adecuado de diferentes tipos de oraciones, la elección de vocabulario apropiado y la incorporación de figuras retóricas como metáforas o similitudes. Siguiente tenemos la revisión y edición. La redacción no termina con la primera versión del texto. Es crucial e importante revisar y editar el texto varias veces para poder corregir los errores. La corrección de pruebas de expresión escrita es un proceso importante que requiere de bastante atención y cuidadosa para poder garantizar una evaluación justa y precisa del desempeño de un estudiante. Hablaré de algunos aspectos o pasos comunes que se pueden seguir para poder corregir este tipo de pruebas, que sería como aplicar parámetros preestablecidos, que al utilizar estos parámetros o normas de evaluación previamente establecidos, que detalle esos criterios de evaluación y puntos asignados a cada aspecto del texto. Esto puede incluir aspectos gramaticales, ortográficos, de coherencia y cohesión. Revisar por punto estos parámetros. Si se utiliza un sistema de bandas analíticas, es importante revisar cada punto y poder restar puntos por los aspectos deficientes encontrados durante el proceso del texto. Por ejemplo, pueden restarse puntos por errores gramaticales, falta de coherencia, de argumentación o problemas de estructura del texto. Marcando un marcador de incorrecciones gramaticales. Es importante marcarlas, ya que estas incorrecciones gramaticales que se pueden encontrar en el texto pueden incluir errores de concordancia, uso incorrecto de tiempos verbales, problemas de puntuación, entre otros. Aplicar la tabla de puntos. Una vez tengamos identificadas estas incorrecciones gramaticales, se pueden sumar y aplicar a la tabla de puntos para determinar la puntuación correspondiente en este aspecto. La variación de la franja de variación. En algunos casos se puede asignar una franja de variación para tener en cuenta aspectos más subjetivos del texto, como la originalidad que utilizó el estudiante, la creatividad o el estilo de esa escritura.
La lectura global y detallada del texto. Si se utiliza un sistema de bandas sintéticas, es importante realizar una lectura global y detallada del texto antes de asignar una puntuación final. Esto puede implicar evaluar la coherencia del argumento, la claridad, la expresión, la adecuación al propósito y el público destinatario. Es importante recordar que la corrección de pruebas de expresión escrita puede ser subjetiva en cierta medida. Esto es importante ya que hay que ser justo y consistente en la aplicación de criterios de una evaluación. También es importante proporcionar una retroalimentación específica y constructiva al estudiante para poder ayudarlos a mejorar sus habilidades de escritura en un futuro. La evaluación es esta expresión escrita que abarca tanto el producto final, es decir, los textos que un individuo es capaz de redactar, como el proceso de composición, que se refiere al método de trabajo y a las estrategias utilizadas para producir estos textos. Ambos aspectos son completamente relevantes para comprender y valorar la expresión escrita en un individuo. Por eso tenemos la evaluación del producto, que se refiere a esta calidad de los textos escritos por los estudiantes. La técnica más comúnmente utilizada para evaluar esta habilidad es la prueba de expresión, donde los alumnos redactan uno o más textos en respuesta a instrucciones específicas. Sin embargo, para que esta evaluación sea válida y fiable, es importante tener en cuenta los siguientes aspectos, como los objetivos de la evaluación, que es crucial para poder establecer los objetivos que se esperan alcanzar con la evaluación. Ejercicio y tipo de texto, que es la prueba que debe ser diseñada de manera que refleje estos objetivos de la evaluación, y el tipo de texto que se espera que los estudiantes sean capaces de producir. Por ejemplo, puede ser como una narración, un ensayo argumentativo. Criterios de éxito que se deben establecer para poder tener criterios claros y específicos para evaluar la calidad de los textos escritos. Y por último, el sistema de corrección, que es importante para que el sistema sea coherente y justo para poder corregir y clasificar estos textos escritos. Y por segundo teníamos la evaluación del proceso, que la evaluación del proceso de composición en la expresión escrita es fundamental para poder comprender cómo los estudiantes están desarrollando estas habilidades de escritura y qué estrategias se utilizan durante este proceso de redacción. A diferencia de la evaluación de producto final, que se centra en el texto escrito, la evaluación del proceso se enfoca en cómo se llega a ese resultado. Aquí hay algunos aspectos importantes a considerar en la evaluación del proceso de composición, que sería la planificación y la organización. Evaluar cómo los estudiantes planifican y organizan sus ideas antes de comenzar a escribir, como qué técnicas utilizan, lluvia de ideas, mapa conceptual, cómo hacen estos estudiantes para poder organizar sus pensamientos. Tienen en cuenta la estructura del texto antes de comenzar a escribir. La generación de ideas. Observar cómo los estudiantes generan ideas para su escritura. Son creativos y originales a la hora de la generación de ideas. Si estos utilizan recursos como la observación, la experiencia personal, la lectura o la investigación para poder obtener una inspiración. El desarrollo del contenido, que es cuando los estudiantes analizan y desarrollan y elaboran sus ideas en el texto escrito. Son estos capaces de desarrollar argumentos sólidos y proporcionar ejemplos o evidencia para respaldar sus puntos de vista. Cómo organizan ellos la información de una manera lógica y coherente en el texto. La revisión y la edición es evaluar cómo los estudiantes revisan y editan sus escritos una vez completados. Y por último, la reflexión sobre el proceso. Es fomentar que los estudiantes reflexionen sobre su proceso de escritura y así aprender de sus experiencias. Para evaluar el proceso de composición de una manera efectiva, es importante utilizar una variedad de técnicas y herramientas de evaluación, como observaciones en el aula, entrevistas individuales, autoevaluaciones, diarios de escritura, que también es importante
brindar una retroalimentación constructiva y específica a los estudiantes para poder ayudarlos a mejorar sus habilidades de escritura a lo largo del tiempo.